Nosotros vamos a hablar sobre el cuento Las medias de los flamencos, escrita por Horacio Silvestre Quiroga Forteza. Tiene un narrador omnisciente en tercera persona y es de la época narrativa modernista y naturalista. Los temas a tratar son marginación social y grupos marginales, o sea, diversidad cultural. La vida del autor. Horacio Quiroga nació en Salto, Uruguay, en el año de 1878. Fue cuentista, dramaturgo y poeta. Descubrió las obras de Edgar Allan Poe y Leopoldo Lugones, géneros de terror y misterio que marcaron su estilo de escritura. La mayoría de los cuentos y relatos tienen una atmósfera de alucinación, crimen, locura citada en la naturaleza. Horacio muere en el año de 1937 por la decisión propia de consumir un vaso de cianuro después de recibir la noticia que tenía cáncer de próstata. Información datada de losescritores.org. Una vez en una selva, unas víboras organizaron una fiesta. Invitaron a varios animales y cada uno se vistió con distintos adornos fenomenales. Los flamencos, que son considerados animales de poca inteligencia, no supieron cómo adornarse. Uno de ellos tuvo la idea de adornarse sus piernas blancas con medias de colores. Fueron entonces todos los flamencos del almacén en almacén buscando las medias, y en cada uno de ellos el almacenero los consideró locos, ya que tal cosa no existía. Hasta que se encontraron con un tatú, un armadillo, que les dijo dónde podían encontrar sus medias coloradas. Fueron entonces los flamencos a la casa de la lechuza. Esta les dio las medias con la condición de que no podían dejar de bailar, ya que aquellas medias eran realmente piel de serpientes de coral. Los flamencos, con su poca inteligencia, se las pusieron y se fueron a bailar a la fiesta. Al llegar, todos les tuvieron envidia, hasta que las víboras empezaron a sospechar que el adorno de los flamencos tenía algo extraño. Como los flamencos no dejaban de bailar, las víboras no podían ver de qué estaban hechas las medias. Rato después, un flamenco ya no podía más y tropezó. Enseguida las víboras se dieron cuenta de que no eran medias, eran cueros de víboras de coral que la lechuza había cazado. Al darse cuenta de la verdad, las víboras comenzaron a morder las patas blancas de los flamencos y a arrancarles los cueros. Después de rato, las víboras dejaron a los flamencos, seguras de que iban a morir con tanto veneno en sus patas blancas. Los flamencos quisieron volar, pero estaban demasiado cansados. Entonces metieron sus patas al agua, aliviando el dolor de ahora sus patas rojas por el veneno. Y así ha pasado mucho tiempo. Los flamencos no pueden salir del agua porque siguen curando sus heridas y para vengarse deciden comerse a los peces que nadan y se burlan cerca de ellos. La marginación es el fenómeno multidimensional y estructural originado por la desigualdad y exclusión de diversos grupos sociales, según la CONAPA en 2011. El texto cuenta con un inicio, un desarrollo y un desenlace, en el que la estructura está basada en un recurso literario de causa-consecuencia. Argumentamos que el autor eligió esta estructura literaria con el propósito de mostrar que los flamencos tienen piernas coloradas, comen peces y encogen una pata, ya que en el desarrollo del cuento se relatan eventos que dan lugar a los rasgos físicos y de comportamientos de los flamencos en la naturaleza hoy en día. Otro propósito es el de hacer conciencia sobre los grupos marginados que existen en el mundo humano, utilizando las diferentes clases de animales que hay. Los temas principales que trata la obra son la marginalidad social, que representan la situación o posición en la que se encuentran grupos sociales que están al margen, pese a su voluntad de integrarse según la Asociación Cultural La Calle en 1995, y la discriminación, que es el trato desfavorable o desprecio inmerecido a determinada persona o grupo según la CONAPRED. De estos temas toma la idea de cómo los flamencos son discriminados por su poca inteligencia y por ende su falta de adornos para asistir a la fiesta. Esto se puede ver claramente en distintos fragmentos del cuento, como por ejemplo, cada vez que una víbora pasaba por delante de ellos, coqueteando con otros animales y haciendo ondular las gasas de serpentinas, los flamencos se morían de envidia. Dentro de esta parte del libro se ve claramente la marginación social hacia los flamencos por su falta de ostentosidad en su forma de vestir en la fiesta. Pero no es el único caso. Otro ejemplo visto en el texto fue: entonces un tatú que había ido a tomar agua al río se quiso burlar de los flamencos y les dijo haciéndoles un gran saludo: buenas noches, señores flamencos, yo sé lo que ustedes buscan. Aquí se ve cómo el tatú, al ser consciente de la poca inteligencia de los flamencos, busca hacerles una broma muy pesada, una burla muy cruel, que terminaría en desastre para los flamencos. Este es un caso de discriminación intelectual hacia los flamencos. Otro ejemplo sacado del cuento es el siguiente. Las víboras querían bailar con ellos únicamente y como los flamencos no dejaban un instante de mover las patas, las víboras no podían ver de qué estaban hechas aquellas preciosas medias. En este caso, hacemos énfasis de que el grupo de las víboras se centra únicamente en el grupo de flamencos,
discriminando ahora a los otros grupos de animales por no tener una manera de vestir que está a la altura de la suya. El lenguaje que se utiliza es coloquial y sencillo. Evita utilizar palabras difíciles y tiene una cohesión precisa y clara, con intención de que le sea sencillo el cuento al lector. Se utilizan imágenes en su mayoría en el inicio del cuento al describir los atuendos de los diferentes animales que acuden al baile. Un ejemplo de esto es: las ranas se habían perfumado todo el cuerpo y caminaban en 2 pies. Además, cada una llevaba colgada, como un farolito, una luciérnaga que se balanceaba. En este fragmento, el autor utiliza una símil para comparar la luz que emiten las luciérnagas en el adorno de collar que llevan puestas las ranas. Este recurso se utiliza para hacer al lector tener una imagen mental sobre lo que ocurre en el texto. Un símbolo que se encuentra en el cuento son las patas coloradas de los flamencos, pues se muestra la razón del por qué los flamencos cuentan con sus rasgos físicos mediante metáforas. Nosotros concluimos que los grupos marginales están presentes en varios ámbitos de las relaciones sociales que tenemos como individuos y grupos humanos. Consideramos que el texto es una sátira que se relaciona con el comportamiento humano colectivo. En el cuento, los flamencos son el grupo que representa la marginación en el entorno social, ya que el autor relaciona el mundo fantástico animal con las relaciones y grupos sociales humanos. En el contexto humano existen grupos en los que aquellos que no tienen una apariencia adecuada al entorno o tienen ideologías que difieran en la esencia del grupo generan la separación de aquellos individuos diferentes, que terminan formando un nuevo grupo. Algunos ejemplos de los grupos que son discriminados son, por ejemplo, otakus, nerds, punks, entre otros. Cada grupo tiene características y siguen un estilo de apariencia particular y diferenciado a otros. Por eso, relacionamos directamente los flamencos del cuento a estos grupos sociales que en la mayoría de los casos se encuentran en la periferia social. Por lo mismo, relacionada la estructura del texto, causa-consecuencia, los flamencos buscan la manera de encajar dentro del baile con los demás animales. En el mundo real, representan los esfuerzos de algunos grupos que desean encajar de mejor manera. Siguiendo el ambiente de los bailes y las fiestas, podrían ser representados por aquellos que sucumben a la presión social de conformar parte de un grupo de mayor estatus si siguen ciertos comportamientos y acciones como fumar y tomar.